bienvenidos nuevamente estudiantes de la Escuela Francisco Felicia Martínez. Hoy vamos a iniciar nuestra unidad 6, Origen del Teatro. A nuestro tema, Grecia y Roma. Los griegos se destacaron en las matemáticas con el teorema de Pitágoras, la filosofía con Platón, Aristóteles, en la dramaturgia con Esquilo, Sófocles, Eurípides, en la arquitectura con las columnas dóricas, las jónicas y las corintias, con sus esculturas, por ejemplo la Victoria de Samotrás, el alfabeto, los días de la semana, los nombres de los planetas, pero también se destacaron por sus ritos religiosos. Desde comienzos de la humanidad, el hombre siempre ha tenido la necesidad de organizar ritos con el fin de entretener, glorificar y enseñar. En el siglo V, en Atenas, capital de Grecia, se celebraban las fiestas dionisíacas. Estas eran en honor al dios Dionisio, o Baco, el más joven de los dioses, el dios de la uva, de la buena vida y el vino. Los griegos le dedicaban un ritual de 4 días seguidos. Se le dedicaban los himnos a la divinidad llamados ditirambos. Las bacantes eran las adoradoras de Dionisio. Cantaban, danzaban, acompañadas por flautas y corrían por el bosque llevando antorchas encendidas. Pero con el pasar del tiempo, estas fiestas dionisíacas se salen de proporción y las autoridades religiosas deciden establecer un orden, creando una procesión y organizando de esta forma los ditirambos. En estas procesiones conoceremos a uno de nuestros protagonistas más importantes en el origen del teatro, Tespis. Tespis era un joven innovador que implantó una nueva forma de cantar los ditirambos. Tespis usa por primera vez lo que hoy conocemos como diálogo, el principal recurso actual del teatro. ¿Se recuerda cuando lo estudiamos en la parte de géneros dramáticos, formas dramáticas? ¿Se acuerdan? Pues él se atreve a utilizar un vestuario primeramente para distinguirse entre los demás y luego para representar o interpretar a otra persona. Tespis es el primero que se atreve a vestirse para representar al dios Dionisio, lo que no fue bien visto por las autoridades religiosas y le prohíben hacerlo. Pero a pesar de la prohibición de las autoridades religiosas de que utilizara un vestuario y creara un personaje del dios Dionisio y lo interpretara, Tespis continuó haciéndolo, lo que le causó el destierro de Atenas. Al Tespis ser desterrado, ¿ustedes creen que se detuvo? No, claro que no. Construyó un carromato. El carromato era una especie de carro gigante en el cual podía transportar todos sus artículos para la representación, su vestuario, y se convertía en una plataforma, estilo escenario, donde realizaba sus diálogos de lugar en lugar. Y de esta manera Tespis también desarrolla el primer teatro rodante de la historia. Con el paso del tiempo se construyen una especie de gradas para la comodidad y el disfrute del espectáculo. El número de espectadores era tal en las humildes gradas que el peso del público termina en un accidente fatal, ocasionando la muerte de muchos espectadores. Y de esta tragedia surge entonces la necesidad de construir un espacio diseñado para las representaciones teatrales, ya aprobadas entonces por las autoridades. El teatro griego. Tras el accidente fatal ocurrido en las gradas del carromato de la primera compañía de teatro de Tespis, aprueban las representaciones y deciden construir un espacio diseñado para el teatro. El teatro griego se construyó en la montaña con una enorme capacidad para el público. Sus asientos son de piedra y muy bien elaborados. Las fiestas dionisíacas entonces se comenzaron a celebrar en los teatros griegos durante 6 días corridos con un festival de teatro dedicado al dios Dionisio. Durante el festival comenzamos a ver entonces las tetralogías. Las tetralogías eran las obras de teatro escritas por el mismo autor. Se presentaban 3 tragedias y una comedia, pero del mismo escritor o dramaturgo.
El público era fanático del escritor o dramaturgo, no tanto de los actores. Durante los días en que se celebraba el festival de teatro, en las fiestas dionisíacas, se cerraban los comercios, los trabajos y las escuelas. El teatro era un templo sagrado, donde todo el pueblo estaba obligado a asistir. Aquella familia que tuviera problemas económicos para asistir al teatro, el gobierno le subsidiaba, ayudándole a pagar la entrada al teatro. El público, al estar tantas horas en el teatro durante 6 días corridos, llevaba comida con ellos, y si la obra no era de su agrado, interrumpían la función con fuertes gritos y hasta lanzaban parte de su comida. Sin embargo, si la obra cumplía con sus expectativas, aplaudían y elogiaban eufóricos el trabajo creado. Máscaras, vestuarios y coturnos. El teatro griego era inmenso, así que los actores optaron por utilizar un vestuario enorme que los hiciera ser más grandes. También usaron enormes máscaras con un megáfono adentro que le diera más potencia a la voz. Para crear más altura se pusieron un tipo de zapato con plataforma que llamaron coturnos. El destino. Para los dramaturgos griegos, el destino era su tema principal en sus obras de teatro. Estos pensaban que el destino de los humanos era regido por los dioses. Demostraban en sus obras que aunque quisieras escapar de tu destino, no lo lograbas. De esta forma de pensar surge el héroe trágico, castigado por su propio destino. Sófocles es uno de los dramaturgos más exitosos de la época, aún estudiado hoy en día y ganador de muchos de los concursos de festivales de teatro griego. Él escribió una de las tetralogías más famosas que trata sobre el tema del destino, entre ellas están Edipo Rey y Antígona. El Imperio Romano. Los romanos, al crear un imperio, se apoderan de la cultura griega, la modifican y la propagan por todo el mundo conocido. Es así como surge entonces el cambio de nombres de los dioses y le llamamos, por ejemplo, a Zeus, Júpiter. Como los romanos utilizan el arco, pueden sacan el teatro de las montañas y lo llevan a las ciudades. Para los romanos, el teatro es más un entretenimiento que un medio intelectual, artístico, educativo o religioso. Teatro griego versus teatro romano. Los griegos, por su vida intelectual, preferían en su teatro la narración, la filosofía y el diálogo. Los romanos preferían, pues por su vida militar a la que estaban acostumbrados, preferían la acción y la violencia. Ocurrieron muchas muertes de cristianos y niños a quienes utilizaban para sus escenas. Son los romanos quienes por diversión crean las luchas de gladiadores, tienen que haber escuchado de ellas, en los que el público exigía la vida o la muerte de los luchadores. Estos eventos violentos llevan al Imperio Romano y a su teatro a la decadencia. Con el pasar del tiempo y la decadencia a la que fue llevada a los teatros romanos y su imperio, la fiesta teatral se convirtió en una masacre. Por lo tanto, la Iglesia Católica, ya convertida en una autoridad, cierra los grandes teatros, los cuales permanecerán así por siglos. Es la misma Iglesia, durante la Edad Media, la que devolverá el teatro a sus fieles, pero solo en el mismo templo y con la condición de que los temas expresados en sus obras sean religiosos. Afortunadamente, hoy en día podemos seguir contando con el teatro como nuestra forma de expresión y podemos seguir comunicándonos a través del arte dramático. Por algo, el dramaturgo estadounidense Arthur Miller dice que el teatro no puede desaparecer porque es el único arte donde la humanidad se enfrenta a sí misma. Los invito a que realicen nuestra tarea, en este caso solamente tenemos una alternativa y los espero en nuestra próxima lección donde estaremos hablando sobre el protagonista y los simbolismos. Los espero, éxito.